micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Estudio Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Autor, Juan capítulo 21 versículos 20 al 24 describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús, y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo, Lucas capítulo 5 versículo 10. Fecha de su escritura: del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiros fechados alrededor del año 135 después de Cristo, se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de esa fecha. Y mientras que algunos piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, es más aceptada la fecha de su escritura entre los años 85 al 90 después de Cristo. Propósito de la escritura: Juan capítulo 20 versículo 31 cita el propósito de la siguiente manera: pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, sino que también buscaba corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, contrario a la falsa doctrina que veía al Espíritu Cristo viniendo sobre el Jesús humano en su bautismo y abandonándolo en la crucifixión. Versículos clave: Juan capítulo 1 versículo 1, versículo 14, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 29, respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Juan capítulo 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 13 versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 9, Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? Juan capítulo 17 versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 19 versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 20 versículo 29, Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Breve resumen: el Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio: creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy. Como el yo soy, que es Jesús, y amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo, no desde su nacimiento, sino desde el principio, como el Verbo, Logos, quien, como deidad,
está involucrado en cada aspecto de la creación, capítulo 1 versículos 1 al 3, y quien más tarde se hizo carne, capítulo 1 versículo 14, a fin de poder quitar nuestros pecados, como el Cordero de Dios sin mancha. Juan capítulo 1 versículo 29. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías, capítulo 4 versículo 26, y para explicar cómo es uno salvado por su muerte vicaria en la cruz, capítulo 3 versículos 14 al 16. Jesús irrita repetidamente a los líderes judíos al corregirlos, capítulo 2 versículos 13 al 16, al sanar el sábado, y al adjudicarse características pertenecientes a Dios, capítulo 5 versículo 18, capítulo 8 versículo 56 al 59, capítulo 9 versículo 6, versículo 16, capítulo 10 versículo 33. Jesús prepara a sus discípulos ante la proximidad de su muerte y para el ministerio que llevarán a cabo después de su resurrección y ascensión, Juan capítulos 14 l 17. Entonces Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar, capítulo 10 versículos 15 al 18, pagando totalmente nuestra deuda por el pecado, capítulo 19 versículo 30, para que todo el que confíe en Él como su Salvador del pecado, sea salvo, Juan capítulo 3 versículos 14 al 16. Él entonces resucita de los muertos, convenciendo hasta al más escéptico de sus discípulos, de que Él es Dios y Señor, capítulo 20 versículos 24 al 29. Conexiones. La imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, se aprecia más enfáticamente en los 7, yo soy, de las declaraciones de Jesús. Él es el pan de vida, Juan capítulo 6 versículo 35, proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, Éxodo capítulo 16 versículos 11 al 36. Jesús es la luz del mundo, Juan capítulo 8 versículo 12, la misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 30 versículo 26, capítulo 60 versículos 19 al 22, y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén, cuando Cristo, el Cordero, sea su luz. Apocalipsis capítulo 21 versículo 23. Dos de las declaraciones del Yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel, Salmos capítulo 23 versículo 1, capítulo 80 versículo 1, Jeremías capítulo 31 versículo 10, Ezequiel capítulo 34 versículo 23, y, como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. Los judíos creían en la resurrección y, de hecho, usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús para hacer declaraciones que pudieran usar en su contra. Pero su declaración en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11 versículo 25, debe haberlos escandalizado. Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. Del mismo modo, su declaración de ser el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14 versículo 6, lo relacionaba indiscutiblemente con el Antiguo Testamento. Él es el camino de santidad, profetizado en Isaías capítulo 35 versículo 8, Él estableció la ciudad de la verdad, de Zacarías capítulo 8 versículo 3 cuando Él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por Él y sus apóstoles, y como la vida, Él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado, Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Finalmente, como la vid verdadera, Juan capítulo 15 versículo 1, versículo 5, Jesús se identifica a sí mismo con la nación de Israel, quien es llamada la viña del Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Como la vid verdadera del viñedo de Israel, Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero, todos aquellos que vinieran a Él en fe, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos capítulo 9 versículo 6. Aplicación práctica. El Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. Juan capítulo 3 versículo 16 es tal vez el versículo más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos, y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo, y la mujer samaritana en el pozo, capítulos 3 a 4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús.
Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte, capítulo 14 versículos 1 al 6, versículo 16, capítulo 16 versículo 33, aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote, por los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo, capítulo 1 versículo 1 al 3, versículo 14, capítulo 5 versículos 22 y 23, capítulo 8 versículos 58, capítulo 14 versículos 8 y 9, capítulo 20 versículo 28, etc. Son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que ven a Jesús como menor a la plenitud de Dios. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.